Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los fans de la pareja que conquistó nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes están siguiendo de cerca cada paso de esta pareja, y hoy, nuestro título lo dice todo: Kerem Bürsin rechazado. El esfuerzo de Hande Erçel desperdiciado. Uf, con solo leerlo ya se siente la tensión, ¿verdad? Vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras, qué ha pasado exactamente y qué significa esto para su relación y para la percepción pública. Así que si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te interesa el mundo del espectáculo y las dinámicas de pareja en la fama, quédate hasta el final porque tenemos mucho que comentar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso. Hoy vamos a hablar de un supuesto rechazo, un presunto desperdicio de esfuerzo, y todo girando en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es un título fuerte, lo sé, pero créanme, la situación que vamos a explorar es igual de impactante. Hemos visto a Kerem y Hande juntos compartiendo momentos, proyectos y sobre todo, una química innegable que cautivó a millones. Su relación, que comenzó en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtió rápidamente en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco y más allá. Las redes sociales ardían con cada foto juntos, cada gesto de cariño, cada indicio de que su amor traspasaba la pantalla. Eran la pareja perfecta, la que todos soñábamos con ver feliz y consolidada. Pero como bien saben, en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Los titulares, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Y hoy, queremos analizar a fondo la información que ha circulado sobre un supuesto rechazo de Kerem hacia los esfuerzos de Hande. ¿Qué tipo de esfuerzos? ¿A qué se refiere exactamente este título? Y lo más importante, ¿es esto una verdad absoluta o simplemente otro rumor más que intenta empañar la imagen de esta querida pareja? Para entender el contexto, debemos remontarnos un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo compartieron el set, sino que también compartieron una vida fuera de él. Sus viajes juntos, las publicaciones en redes sociales donde se mostraban cómplices y enamorados, todo apuntaba a una relación sólida y genuina. Los fans se involucraron emocionalmente, creando un fandom apasionado que defendía su amor a capa y espada. Hande, conocida por su dulzura y su conexión con sus seguidores, siempre ha sido muy activa en redes, compartiendo momentos de su vida, tanto personal como profesional. Kerem, por su parte, ha sido un poco más reservado, pero siempre ha mostrado un gran respeto y admiración por Hande. Ahora centrémonos en el esfuerzo de Hande Erçel. ¿A qué nos referimos? En el ámbito de las relaciones, el esfuerzo puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser el esfuerzo por mantener la chispa viva, el esfuerzo por hacer feliz a la otra persona, el esfuerzo por superar obstáculos, o incluso el esfuerzo por promover la relación en el ojo público, algo común y a veces necesario para figuras públicas. Si investigamos los rumores y las fuentes que han alimentado este titular, vemos que se habla de varios frentes. Uno de los puntos que se ha mencionado es la supuesta iniciativa de Hande para organizar eventos, viajes o actividades conjuntas que Kerem no habría correspondido con el mismo entusiasmo. Se habla de que Hande podría haber intentado mantener una presencia mediática más unificada como pareja, mostrando esa imagen de unidad y amor que tanto gustaba a sus fans. Esto podría incluir, por ejemplo, apariciones públicas conjuntas, entrevistas donde se hable de su relación o incluso proyectos profesionales que buscaran hacer juntos para reforzar su conexión ante el público. La idea detrás de esto sería que Hande, consciente del gran cariño que recibían como pareja, buscaba cultivar y mantener esa imagen, invirtiendo tiempo y energía en ello. Otro aspecto que se ha sugerido es que Hande, a través de sus redes sociales, habría intentado, de forma sutil o no tan sutil, mantener vivo el interés en su relación, compartiendo contenido que evocara su romance. Esto podría ser desde fotos de momentos íntimos hasta publicaciones que de alguna manera hicieran referencia a su vínculo. El desperdicio vendría a raíz de que, según algunos rumores, Kerem no habría respondido con la misma reciprocidad, o quizás habría mostrado una actitud más distante o menos proclive a este tipo de manifestaciones públicas. Ahora, es crucial abordar el supuesto rechazo de Kerem Bürsin. Aquí es donde la cosa
A se pone más delicada. ¿Qué significa exactamente este rechazo? ¿Se trata de un rechazo directo y explícito? ¿O es más bien una falta de respuesta o un enfriamiento gradual? Las versiones varían. Algunos murmullos sugieren que Kerem, quizás por sentirse abrumado por la atención mediática, o por tener diferentes prioridades en ese momento de su carrera, o simplemente por un cambio en sus sentimientos, podría haber empezado a distanciarse de estas manifestaciones públicas de afecto. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son increíblemente complejas. La presión de los medios, las agendas apretadas, los viajes constantes, todo ello puede pasar factura. Lo que para un observador externo puede parecer un rechazo, para las personas involucradas podría ser simplemente una etapa de la relación, un momento de introspección o una diferencia en la forma de expresar el afecto o de gestionar la exposición pública. Se ha dicho que Kerem en ciertos momentos habría mostrado una actitud más reservada o incluso evasiva ante las cámaras cuando se le preguntaba por Ande, o que habría evitado participar en ciertos eventos o actividades que Ande se habría propuesto. Esto para los fans podría interpretarse como una falta de interés o un desprecio por los sentimientos de Ande, y por ende por los esfuerzos que ella habría hecho para mantener la relación en el ojo público. La pregunta del millón es, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción, entre los hechos y las especulaciones, es a menudo muy borrosa. Sin confirmación directa de Kerem o Ande, todo lo que tenemos son rumores, interpretaciones de terceros y, por supuesto, la opinión pública que se forma a partir de esta información. Podemos analizar diferentes escenarios. Podría ser que Ande, siendo una persona muy pública y con una fuerte conexión con su audiencia, haya querido seguir capitalizando la popularidad que ambos tenían como pareja. El fandom Han que era inmenso y mantener esa imagen de amor duradero habría beneficiado a ambos en términos de visibilidad y proyectos. Si Ande invirtió esfuerzo en esto, y Kerem no respondió de la misma manera, es natural que los fans de Ande sientan que su esfuerzo fue desperdiciado. Por otro lado, Kerem podría estar atravesando un momento personal en el que prefiere mantener su vida privada más alejada del escrutinio público. No todos los artistas son iguales en este aspecto. Algunos disfrutan de compartir su vida, otros prefieren proteger su intimidad. Si Kerem sintió que la atención sobre su relación se estaba volviendo excesiva o invasiva, su aparente rechazo a ciertas iniciativas de Ande podría haber sido un intento de poner límites y protegerse a sí mismo y a su relación de la presión externa. Además, hay que considerar la posibilidad de que la relación simplemente haya evolucionado. Las parejas pasan por diferentes fases. A veces la pasión inicial da paso a una conexión más profunda y tranquila. A veces los intereses individuales toman caminos distintos. El rechazo podría no ser un rechazo activo a Ande como persona, sino más bien un rechazo a la forma en que se estaba gestionando la relación mediáticamente, o simplemente un cambio en la dinámica de la pareja que los fans no alcanzaron a comprender o aceptar. Es importante recordar que Ande Erçel es una artista talentosa y exitosa por derecho propio. Ha construido una carrera sólida y tiene un gran número de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Su esfuerzo podría no solo estar enfocado en la relación, sino también en mantener su propia imagen pública y profesional. Si Kerem se distanció, esto podría haber afectado esa estrategia. Por otro lado, Kerem Bürsin también es un actor de renombre con una base de fans fiel. Su carrera también ha estado en ascenso y las decisiones que toma en su vida personal, incluida su relación, pueden tener un impacto en su imagen pública. Los rumores de una posible ruptura o distanciamiento entre Kerem y Ande han circulado durante algún tiempo, y este titular parece ser una confirmación velada de esas especulaciones. Si analizamos las últimas apariciones públicas de ambos, las interacciones en redes sociales, o la falta de ellas, podemos empezar a notar ciertos patrones que podrían respaldar esta narrativa. Por ejemplo, si observamos que han dejado de compartir fotos juntos con la misma frecuencia, o que las respuestas a preguntas sobre su relación se han vuelto más esquivas, o incluso si se les ve en eventos separados, esto puede alimentar la idea de que algo ha cambiado. El esfuerzo de Ande podría haber sido ese intento de mantener viva la llama pública, y el rechazo de Kerem sería su aparente falta de reciprocidad que, en última instancia, habría llevado a esa distancia. También es posible que este titular sea una exageración o una interpretación errónea de una situación más compleja. En el mundo de
El periodismo de entretenimiento, a menudo se busca el titular llamativo para atraer clics y lectores. Un simple desacuerdo o una etapa de enfriamiento puede magnificarse y presentarse como un rechazo rotundo. Es fundamental mantener una perspectiva crítica ante este tipo de noticias. Debemos recordar que lo que vemos en los medios es a menudo solo una pequeña parte de la realidad. Las relaciones son privadas, y solo las personas involucradas conocen la verdad completa. Sin embargo, como observadores podemos analizar las pistas, las tendencias y las especulaciones para formarnos una opinión. Si ponemos el foco en el esfuerzo de Anne Derzel, podemos imaginarla planeando sorpresas, organizando citas, intentando crear momentos románticos que luego compartir con sus seguidores. Quizás ella creía firmemente en el poder de su relación como pareja pública, y sentía que era algo que valía la pena cultivar y proteger. Si Kerem, por las razones que sean, no compartió esa visión o se distanció de ella, entonces su esfuerzo, desde la perspectiva de los fans, podría parecer genuinamente desperdiciado. El término desperdiciado es fuerte y sugiere una pérdida, una inversión de energía y tiempo que no dio el fruto esperado. Para Anne esto podría significar decepción, frustración o incluso dolor si sus intenciones eran puramente románticas y de construcción de futuro. Para sus fans, podría ser una tristeza al ver que una pareja que tanto admiraban no logra superar las presiones o las diferencias. En conclusión, el titular Kerem Bürsin rechazado. El esfuerzo de Anne Derzel desperdiciado apunta a una narrativa donde Anne Derzel habría intentado mantener y promover activamente su relación con Kerem Bürsin, invirtiendo tiempo, energía y quizás emociones en ello, pero supuestamente no habría encontrado la misma reciprocidad por parte de Kerem. Esto habría llevado a una sensación de esfuerzo no correspondido o desperdiciado por parte de Anne y de rechazo implícito o explícito por parte de Kerem, culminando en la posible distancia o ruptura de la pareja. Recordemos que esta es una interpretación basada en rumores y especulaciones. Las relaciones son complejas y personales, y solo Kerem y Anne conocen la verdad de lo que ha sucedido entre ellos. Es importante respetar su privacidad y evitar juicios precipitados. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que me hayan acompañado en este análisis. Espero que les haya parecido intrigante e informativo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en esta historia? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? Dejen sus comentarios aquí abajo, su opinión es muy valiosa para nosotros y para la comunidad del canal. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.